¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 13 de junio. Empecemos con la Liga Profesional de Argentina, el encuentro de Colón versus Estudiantes de La Plata. Veamos bajas. Colón tiene 3 bajas y Estudiantes de La Plata tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Colón de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria. Este Colón no juega nada bien. Y Estudiantes de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir, que Estudiantes de La Plata viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Colón, un empate, segunda victoria para Colón, tercera victoria para Colón y cuarta victoria para Colón. Es decir, que Colón es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Colón como local. Y Colón como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir, que como local juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Y Estudiantes de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir, que Estudiantes de La Plata también juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. Tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Estudiantes de La Plata está en la posición 4 con 35 puntos y Colón en la posición 22 con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Colón y un 40% a que gana Estudiantes de La Plata. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Defensa y Justicia y Belgrano. Veamos si hay bajas. Defensa y Justicia no tiene bajas y Belgrano tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir, que Defensa y Justicia viene bien y como mínimo hace un gol. Y Belgrano de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir, que Belgrano juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para Defensa y Justicia, una victoria para Belgrano y segunda victoria para Belgrano. Es decir, que Belgrano es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Defensa y Justicia como local. Y Defensa y Justicia como local tiene 3 victorias, 2 empates. Así que Defensa y Justicia como local juega bien y como mínimo hace un gol. Y Belgrano como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Así que Belgrano no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Belgrano está en la posición 7 con 31 puntos y Defensa y Justicia en la posición 8 con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana Defensa y Justicia y un 19% a que gana Belgrano. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir, que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Atlético Tucumán versus Godoy Cruz. Veamos si bajas. Atlético Tucumán tiene 2 bajas y Godoy Cruz también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Atlético Tucumán de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Así que Atlético Tucumán no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Godoy Cruz de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Así que Godoy Cruz viene bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Atlético Tucumán, segunda victoria para Atlético Tucumán, una victoria para Godoy Cruz,
Y tercera victoria para Atlético Tucumán. Atlético Tucumán es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Atlético Tucumán como local. Y Atlético Tucumán como local tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Así que como local no juega nada bien, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Godoy Cruz como visitante tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias. Es decir que Godoy Cruz juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Godoy Cruz está en la posición 10 con 29 puntos y Atlético Tucumán en la posición 25 con 18 puntos. Las casas de apuestas dan un 33% a que gana Atlético Tucumán y un 34% a que gana Godoy Cruz. El pronóstico por este encuentro es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo Maurice Revelo. El encuentro entre Japón versus Costa de Marfil. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Japón de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Japón no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Costa de Marfil de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Costa de Marfil juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va a Japón como local, y Japón como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien como local. Y Costa de Marfil como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Costa de Marfil juega bien como visitante. Y vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Japón está en la posición 3 con 3 puntos y Costa de Marfil en la posición 4 con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana Japón y un 25% a que gana Costa de Marfil. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Ahora vamos al encuentro de Panamá versus Marruecos. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Panamá de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Panamá viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Marruecos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Marruecos también viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Le va a Panamá como local, y Panamá como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Panamá como local juega irregular. Y Marruecos como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Marruecos juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. En su grupo, y en su grupo Panamá está primero con 4 puntos y Marruecos es el segundo con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Panamá y un 30% a que gana Marruecos. El pronóstico para este encuentro es multigoles, que habrán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.